Tenemos jueces civiles, jueces penales, laborales, pero no tenemos jueces designados como jueces constitucionales. Resulta que los jueces civiles se hacen cargo de los procesos constitucionales. Pero tanta ha sido la carga que en Lima sí se ha visto la necesidad de tener jueces constitucionales, pero solamente en Lima. No tenemos jueces constitucionales en el resto del país. Vale decir, en el resto del país, quienes absorben la carga de los procesos constitucionales son los juzgados civiles. Por otro lado, en lo concerniente a los procesos de amparo contra resoluciones judiciales, se observa que, contrariamente al porcentaje de amparos contra resoluciones judiciales, disminuye en la Corte Superior de Lima y aumenta en gran proporción en las Cortes de Lima. Miren la distorsión. En lugar de aumentar los procesos constitucionales en Lima, como sería la tendencia, más bien en Lima disminuyen y aumentan en provincias. ¿Por qué? Porque los casos que se resuelven en Lima o en capitales de provincia los llevan a provincias. Entonces, este es un dato de la realidad, justamente por lo que hemos llamado ese principio de flexibilización de la competencia. ¿Qué estamos proponiendo o qué producto queremos entregar a este Congreso de la República para que pueda poner a consideración este proyecto de ley que nosotros hemos presentado? Se deben realizar las siguientes modificaciones del Código Procesal Constitucional. Primero, modificar el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional para otorgarle a las decisiones de la Corte Suprema en procesos emitidos en los procesos de acción popular la calidad de precedente constitucional, cuando sí lo determine su decisión. Es decir, equiparar a la facultad que tiene el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la facultad de declarar que es la sentencia que está emitiendo tiene el carácter de precedente vinculante cuando la Corte Suprema resuelva casos en materia de acción popular. No estoy hablando de todas las otras competencias porque serían competencias del Tribunal Constitucional, estoy hablando de acción popular, que también pueda tener esa potestad de decirlo, que tiene también el carácter de vinculante. No es que sean todas, absolutamente todas, sino que tenga la potestad de así plantearlo. Modificar los artículos 28 y 51 del Código Procesal Constitucional con relación al juez competente de turno en los procesos de habeas corpus y amparo, porque ahora prácticamente todos están de turno en todo el Perú. Modificar los artículos 27 y 42 del Código Procesal Constitucional para permitir la presentación de demandas constitucionales en idioma originario, lo que dije hace un momento, superar la barrera lingüística. Y obviamente, eso tiene que tener consecuencias en la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solo en el Código Procesal Constitucional. Entonces, implica la modificación para que se adecúen los artículos 32, 35, 40, 41, 46, 49, 50 y 52 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esto es lo referente a la propuesta legislativa de las modificaciones de los artículos del Código Procesal Constitucional. Paso al tema 2. Eso está referido a las acciones que se están tomando respecto a las reformas que están en marcha en el Poder Judicial. Los ejes estratégicos de mi gestión entre los años 2017 a 2018 son las siguientes. Fortalecimiento de las reformas procesales. Hay dos reformas procesales que están en marcha. La reforma procesal penal, que empezó el año 2006 en Huaura y que, habiendo pasado ya 11 años, no culmina. No culmina por falta de decisión política y, claro, siempre nos van a decir por falta de recursos económicos. Nos falta en Lima. Tenemos ya en cerca de 30 distritos judiciales, es decir, en la absoluta mayoría de cortes tenemos ya vigente el nuevo Código Procesal Penal, pero nos falta Lima. Lima Este, Lima Norte. Hemos incorporado recién al Callao y Ventanilla, pero nos falta la Gran Lima, que es, diríamos, casi medio Perú. Entonces, mientras no terminemos con la reforma procesal penal en todo el Perú, una pata de la mesa va a estar coja. ¿Por qué? Porque vamos a seguir trabajando con dos códigos. Código de Procedimientos Penales de 1940, es decir, antes de la Segunda Guerra Mundial, antes de la Constitución del 79, del 93, y Código Procesal Penal del 2004. Y por eso es que tengo aquí sentado a dos jueces que trabajan con dos códigos. El doctor Abel Concha, juez instructor en el caso de Coteva, Código de Procedimientos Penales del 40,
y el doctor Richard Concepción, Código Procesal Penal 2004, caso Odebrecht. Entonces, eso realmente es una distorsión, porque cada juez, cada abogado tiene que tener un poco como dos chips en su cabeza en materia procesal. En un momento no sabe con qué proceso está y tiene que adecuarse a ese proceso. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que está pendiente y que espero que el actual gobierno, digamos el año 2020, porque ya se ha modificado el calendario, se culmine la reforma procesal penal en Lima, aunque me dicen que eso es costoso, porque dice que cuesta mínimo unos 2.000 millones implementar el código en Lima, porque sobre todo es para la fiscalía, porque ustedes saben que en el nuevo Código Procesal Penal el protagonista principal es el fiscal, no los jueces. Desaparecen los jueces instructores, los jueces solamente son jueces de juzgamiento. ¿Qué otra reforma está en marcha? La reforma laboral, con la nueva ley procesal del trabajo. Ya la tenemos en 23 cortes de las 33, nos faltan 10, pero es una reforma que está en marcha. Luego también, obviamente, tenemos el tema de la lucha contra la corrupción, que voy a hablar posteriormente, el acceso a la justicia, la modernización de la gestión. En la modernización de la gestión, mi gestión apuesta fundamentalmente por el expediente judicial electrónico. Y también bienestar para los magistrados, recursos humanos, gestión ambiental. Ya tenemos una comisión de gestión ambiental y tenemos un plan nacional de gestión ambiental del Poder Judicial como poder del Estado para ponernos a tono con lo que está pasando en el mundo. Fortalecimiento del despacho judicial, lucha contra la corrupción, etcétera. Ya, en este aspecto, ¿cuáles son las acciones que estamos tomando? En primer lugar, el expediente judicial electrónico, EJE, que deba tener su mesa de partes electrónico. Estamos en el mundo de la modernidad. El expediente judicial electrónico nos va a permitir dos cosas. Primero, ganar en celeridad, porque ya nosotros el 2 de agosto hemos empezado el expediente judicial electrónico en el 4º Juzgado Comercial de Lima. Y hemos visto dos cosas. Primero, que un abogado lleva su demanda, llega a la mesa de partes, le recibe la secretaria, lo traslada a otro empleado, este empleado escanea los documentos que lleva el litigante y luego le devuelven al litigante sus documentos para que él haga una suerte, digamos, de cuidado de esos documentos. Pero todo queda ya escaneado y queda ya convertido en expediente judicial electrónico. Y luego, en cuestión de minutos, eso es puesto a disposición del juez. Ya no es que un documento físico llega ahí, le ponen el clásico sello de recibido, con la hora, etcétera, y luego lo pasan con un libro, con los benditos cargos, que comienza el peregrinaje del expediente, y a veces se van quedando ahí, se hacen rumas, y a veces por ahí comienza la corrupción, porque para que camine el expediente a veces se requieren ciertas propinas. Que así ocurre, realmente los abogados saben que es así. Entonces ahora con esta técnica todo se vuelve más rápido y además se vuelve transparente. Otra forma de cómo presentar las demandas o cualquier escrito, no hay necesidad que el abogado o el litigante vaya a la mesa de partes. Puede desde su oficina, desde su escritorio, si ya tiene escaneado todos sus documentos, enviarlos electrónicamente por correo a el juzgado tal, se le da un mecanismo de ingreso con firma electrónica, con toda la seguridad. No es que le van a sacar la vuelta, que alguien se va a infiltrar y que le van a... No, todos tienen las garantías. Entonces ya, imagínense que si yo soy un abogado litigante que quiero presentar una demanda y estoy en Puno, la puedo presentar desde Puno a Lima, o la puedo presentar en Chiclayo, sin necesidad de viajar, de pedirles viáticos, hotel, avión a los litigantes, directamente. Son las ventajas del expediente judicial electrónico, que obviamente también, tengo que decirlo, no es una cosa que es de la noche a la mañana. Este año, en octubre, vamos a empezar con la especialidad comercial y tributaria en todo lo que es Lima. Y yo calculo unos 4 o 5 años en que nos demore todo este proceso, porque además cuesta, pues, es costoso. Para eso no tenemos recursos del presupuesto ordinario del gobierno central. Ya hemos ido a Washington y ya tenemos el visto bueno del Banco Mundial, que nos va a prestar $400 millones para todo el sistema de justicia,
Y cuando hablo de todos los sistemas estoy hablando de Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, el propio Ministerio de Justicia y el Poder Judicial. Yo aspiro que de esos 400 millones, no menos de 100 millones de dólares sean para el Poder Judicial, para poder implementar esta gran reforma que es el expediente judicial electrónico, porque nosotros no podemos ser los últimos pues, de Latinoamérica. Brasil lo tiene, Costa Rica lo tiene, Chile lo tiene, Europa lo tiene, ¿y por qué el Perú no lo va a tener? Debemos tener el expediente judicial electrónico. También es un gran proyecto nuestro, la Ciudad Judicial de Lima, una nueva Casa de la Justicia. Ya todo el mundo sabe que acá en Lima había un penal para reos primarios que se llamaba San Jorge, que está aquí nomás en el centro de Lima, ¿cierto? A 2 cuadras del Parque Universitario. Ese inmueble de 10.270 metros cuadrados ha sido otorgado por la Dirección de Bienes Nacionales al Poder Judicial. Y ahí ya estamos haciendo todos los trámites para construir una ciudad judicial en Lima. Se van a construir 7 pisos, más de 80.000 metros de área construida, 2 subterráneos, 2 estacionamientos, para que haya más comodidad, no tanto para los jueces, sino para los usuarios, para los litigantes que concurran a esta Casa de la Justicia, y así ponernos pues también al mismo nivel de la justicia europea, de Chile, de Costa Rica, e incluso Ecuador ha invertido mucho en justicia. Y el Perú también tiene que hacerlo. Nosotros no nos debemos considerar país de tercer mundo para estar a la cola, a la saga de lo que ya es modernidad. También estamos en el tema de la interculturalidad. Felizmente este es un lenguaje que ya lo están adoptando todos los sectores de la administración pública. Ya escuchamos ahora hablar, por ejemplo, de educación bilingüe, es decir, el respeto a la lengua materna y que el Ministerio de Educación respete esa opción. Acá está nuestra congresista Tania Pariona y sabe perfectamente cuál es un derecho de los quechohablantes a que se les enseñe en su propio idioma. Y nosotros en el Poder Judicial también lo estamos haciendo. No es posible que estemos en Puno y el portero del Poder Judicial hable castellano y cuando llega un aymara o un quechohablante no lo pueda entender. Ya se le está cerrando la puerta automáticamente solo por el hecho que no respetamos su lengua. Entonces nosotros ya estamos haciendo procesos en sus idiomas nativos. Ya tenemos sentencias en quechua, en aymara y tenemos ya sentencia incluso en ahuajún, en un idioma de una comunidad nativa de la selva. Entonces la interculturalidad es interlegalidad, es reconocer los derechos de los pueblos a expresarse en su propio idioma como lo hacen en todo el mundo. También el tema de la justicia de género. Sabemos el tema de la violencia familiar y particularmente la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos una comisión de justicia de género, tenemos acuerdos plenarios en materia penal para orientar a nuestros jueces sobre este tema y estamos trabajando muy ampliamente en este tema. También tenemos por ahora todavía los centros juveniles que por ley han sido transferidos al Ministerio de Justicia, pero mientras estén en nuestras manos estamos también trabajando. Luego tenemos otro programa de trabajo que es lo que podemos llamar acceso a la justicia de poblaciones vulnerables. Eso es lo que podríamos llamar justicia itinerante, justicia que camina, justicia que se traslada a las zonas más alejadas. Y esta justicia itinerante actualmente se está desarrollando con mucho éxito en Ayacucho, donde los fines de semana nuestros jueces de manera voluntaria, gratuita, como un voluntariado judicial, se trasladan a las poblaciones más alejadas para recibir reclamaciones u orientaciones de cómo inscribir una partida de nacimiento, cómo se tramita una demanda de alimentos, e incluso hemos establecido una mesa de partes itinerante. Y luego habrán también incluso procesos, digamos, itinerantes. Eso implica mesa de partes móviles, ya no la mesa de partes ubicada en un solo lugar a la cual que asistir. Eso implica la justicia en tu comunidad. Tenemos un programa de justicia de paz escolar. Miren, yo creo que el Perú es un país donde la cultura del pleito, la cultura del litigio está muy enraizada. Y tenemos que promover cultura de paz. Y eso arranca por los niños en los colegios. Yo he estado hace 2 semanas en Cotahuasi, en Arequipa, juramentando a los jueces escolares de 2 colegios, poniéndoles su medallita, y donde ellos me contaban, por ejemplo, siempre hemos escuchado hablar del bullying.
Y el bullying tiene como protagonistas a los mismos alumnos, a los mismos escolares. Cuando se agravian, se insultan, se burlan de sus defectos físicos, de su forma de hablar, de su forma de vestir, lo que fuera. ¿Qué hacen los jueces escolares? Ahí intervienen, hacen un pequeño proceso, hacen que el ofensor le pida disculpas al agredido verbalmente y terminan dándose un abrazo. Así se comienza a practicar la conciliación y la cultura de paz. Entonces, este programa de jueces escolares también lo estamos desarrollando a lo largo y ancho del país. Estamos capacitando a nuestros jueces con las 100 reglas de Brasilia. Se acaba de realizar el primer Congreso sobre acceso a la justicia de personas con discapacidad. El 28 y 29 de agosto hemos tenido acá en Lima un Congreso Nacional de personas para acceso a la justicia de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay personas que no ven, hay personas que no oyen, que tienen limitaciones y por tanto nosotros tenemos que facilitar su acceso a la justicia. Tenemos felizmente un juez ciego, pero que sin embargo es juez en el Cusco y es un buen juez. Eso significa cómo el Poder Judicial abre las puertas a las personas con discapacidad. Estamos obviamente impulsando como siempre la reforma procesal laboral, comercial y familia. También hago presente que el Poder Judicial ha constituido un consejo consultivo del Poder Judicial, que es un equipo calificado de más de 30 personas de distintas profesiones, distintas especialidades, que instruyen, que orientan al presidente del Poder Judicial en los grupos consultivos que se han constituido. También estamos como Comisión de Gestión Ambiental logrando trabajar para que el Poder Judicial tenga también una presencia en la justicia ambiental. Ustedes están viendo ahí en la pantalla, en la parte de arriba, una fotografía que de repente ustedes dirán, ¿qué cosa será eso? Pero esa es una parte del techo de la azotea del Palacio de Justicia. El Palacio de Justicia, como ustedes comprenderán, tiene más de 10.000 metros cuadrados, es una manzana completa. Y teníamos 10.000 metros cuadrados que era depósito de basura del Poder Judicial. Eso lo estamos transformando. Ahí hay 4 paneles solares que ya captan energía solar y con un botón se prenden los focos que están ahí y además se prenden los focos de la presidencia del Poder Judicial. Se prenden con energía limpia, con energía solar, no con energía de fósiles, combustibles. Eso ya es un logro que estamos haciendo y en el mes de noviembre, el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, antes de que llegue el Papa a Madre de Dios, a Puerto Maldonado, nosotros estaremos realizando el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental para justamente sensibilizar a la ciudadanía del Perú sobre el gran problema que tenemos de la minería ilegal en Madre de Dios y todos los delitos que de él son derivados, trata de personas, lavado de activos, contrabando, etc. También en el tema de corrupción. Tenemos la Coordinación Nacional del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Como ustedes saben, por mandato legal se ha establecido el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción, que está funcionando desde el 31 de marzo de este año. Y tengo acá justamente conmigo al coordinador encargado, al doctor Juan Riquelme Piscoya, porque la doctora Susana Castañeda está de licencia si no hubiera estado conmigo. Este sistema ya está funcionando normalmente y está resolviendo gran cantidad de casos que aquí también están considerados. Tema 4 y último, proceso de extradición del expresidente de la República, Alejandro Toledo. En este tema, como es un tema mucho más minucioso, y quisiera que ustedes escuchen a quienes directamente tienen conocimiento de este caso, voy a ceder en primer lugar el uso de la palabra al doctor Abel Concha, que es el que tiene el llamado caso Ecoteva, para que haga un resumen muy breve sobre cómo está este proceso y cuál ha sido el itinerario de este proceso. Invitamos al doctor Concha para que se acerque a la mesa y pueda realizar la exposición. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señores congresistas. Bien, hemos venido el día de hoy a pedido de nuestro señor presidente de la Corte Suprema porque veíamos nosotros que hay un interés no solamente del Congreso, sino de la ciudadanía, explicar de alguna manera cuál es el procedimiento que se está dando a la tramitación del arresto provisorio del señor Alejandro Toledo y otros procesados en el denominado caso de Ecoteva. Aparentemente habría una demora, un retraso, una dilación, y de alguna manera lo que nosotros queríamos informarles es que esto no está sucediendo. Lo que está sucediendo es simplemente un entrampamiento en atención a que el pedido de arresto provisorio que se tiene que mandar a los Estados Unidos ha sido de alguna manera devuelto por la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de la Nación porque nos piden algunas exigencias que deben de precisarse en esta solicitud de arresto provisorio. En consecuencia, lo que nosotros hemos hecho, atendiendo a estas observaciones que nos ha hecho la unidad especializada, porque es una unidad especializada, es pedirles al Ministerio Público que levanten estas observaciones. Y de acuerdo a nuestro Código de Procesal Penal, artículo 512, inciso 2 y 4, nos dice que la unidad de cooperación es una entidad no solamente que asesora en materia de cooperación, sino que también coadyuva a que cualquier clase de pedido de cooperación, arresto o el que fuere, se dé cumplimiento a los estándares o a la normativa que exigen estos países. Entonces, la unidad nos ha dicho que el arresto debería cumplir determinadas formalidades, ¿correcto? Y entonces le hemos corrido traslado a la Fiscalía y en eso estamos. En la Fiscalía se entrampó un poco, eso sí es verdad, porque no nos ha contestado de manera debida. Nosotros le hemos vuelto a reiterar, le hemos dado un plazo para que levante estas observaciones de la unidad de cooperación que nos ha hecho y hemos tenido de alguna manera una negativa de parte de la Fiscalía y lo que nosotros hemos hecho últimamente es decir lo siguiente a la unidad de cooperación. Señores de la unidad de cooperación internacional, ustedes ayudan al Poder Judicial y a la Fiscalía a que todo lo relacionado a la cooperación internacional cumpla el ordenamiento jurídico de los países a los cuales vamos a dirigir estas solicitudes de arresto, de cooperación internacional. Pero la Fiscalía no está levantando las observaciones que usted nos ha hecho. ¿Cuál sería entonces? Le hemos hecho una consulta, porque así también lo establece el artículo 512, incisos 2 y 4 del nuevo Código Procesal Penal. ¿Cuáles serían las consecuencias si nosotros mandaríamos la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición sin cumplir o levantar estas exigencias que no lo pide la unidad de cooperación, sino lo que piden las autoridades extranjeras? Y en eso nos hemos quedado. Entonces, hemos concedido el día de hoy un plazo de 48 horas a la unidad de cooperación para que nos explique, ahora sí, definitivamente, cuáles serían estas consecuencias y que si se podría mandar así esto o es que sería necesario una nueva corrección de esta solicitud. En eso se encuentra. Gracias. Bueno, entonces el doctor Abel Concha ha hecho un resumen muy breve. Se sobreentiende que ya el proceso de investigación, que él es juez instructora, estamos con el Código 40, ese proceso ya terminó. Lo que está, digamos, dilatándose es un incidente, un cuaderno aparte, porque el principal ya se dio por terminado. Me ha dicho él que solamente están esperando que le lleguen los cargos de notificaciones de las últimas resoluciones para que suba el expediente a una sala penal de la Corte Superior de Lima, porque ese es el trámite. Él ya no tiene que ver nada con el caso, él no va a sentenciar ni nada, simplemente él ha sido juez instructor, pero su labor ya terminó. Ahora lo único que le faltaría es, si es que le levantan las observaciones que ha dicho, mandaría la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición. Bueno, invito entonces al doctor Sí, solicitaba una interrupción del congresista Müller.
Gracias, presidente. Como es exactamente el tema, y para no escaparnos de él y ni acumular los temas después en lo sucesivo, hacer una pregunta. La objeción, entonces, está en el criterio de la legislación norteamericana, en el sentido de que en la exigencia de la legislación norteamericana lo que habría sería que el requisito del delito fuente esté debidamente probado en alguna circunstancia, digamos, probado indiciariamente, formulado fiscalmente, sentenciado. ¿Cómo es que la justicia norteamericana establece parámetros que son distintos a nuestra legislación y que podrían convertirse en un obstáculo a la hora de formular el cuadernillo? Adelante, doctor. Le pido prenda su micrófono. Con su venia, señor presidente. A ver, ¿qué es lo que sucede? En realidad, la resolución de arresto provisorio ya está hecho, porque eso es una causa-efecto. Hay un mandato de prisión preventiva, hay una solicitud y eso es causa-efecto. La resolución está lista. El problema es, con respecto a lo que le decía, es a la solicitud. La Unidad de Cooperación Internacional y los fiscales han viajado a los Estados Unidos, tengo entendido, y han recibido las indicaciones de qué cosas deberían contener estas solicitudes. ¿Correcto? Y básicamente ellos hablan de una denominada ruta del dinero o circuito del dinero. Entonces, esta ruta o circuito del dinero es lo que nos han solicitado la unidad de cooperación que nosotros expliquemos en esta solicitud. Sin embargo, cuando nosotros revisamos la solicitud de la Fiscalía, esta ruta no está bien explicada, tiene deficiencias que nosotros no podemos explicar. Entonces le hemos pedido a la Fiscalía que explique cuál es esta ruta del dinero. Y entonces la Fiscalía como que se ha trabado y no sabe explicarnos esto. Entonces, hay dos posibilidades. Mandarlo así como está. Y entonces el pedido no es el pedido de la Fiscalía ni del Poder Judicial, es del Estado peruano. Entonces, como los que coadyuvan a que estos pedidos salgan bien, que estos pedidos de cualquier ciudadano, no solamente de la persona que hemos indicado anteriormente, es que salgan bien hechos, es que le hemos solicitado, de acuerdo al artículo 502, inciso segundo y 4 del nuevo Código Procesal Penal, cuáles serían las consecuencias de mandar un pedido, una solicitud, sin levantar estas observaciones que nos ha hecho la Unidad de Cooperación Internacional y que además serían requisitos y exigencias que nos piden los americanos. Pidió la segunda introducción el congresista Rosas. Gracias, presidente. Solo de manera breve, se acaba de mencionar que ahora está entonces, entiendo, en la facultad o el poder de la Fiscalía que tiene que cumplir con las exigencias. Pero la pregunta es, ¿la Fiscalía no quiere, no puede? Porque se dijo que es ineficiente y la población a veces no entiende todas estas instancias y más bien se hace un lío en la mente, cruces y todo. La población lo que quiere es que se administre justicia con claridad. Entonces quería saber si realmente entonces el Poder Judicial va a esperar que la Fiscalía haga todo y después ellos, o que nos precise, por favor. Gracias. Antes de la respuesta, le voy a dar uso de la palabra al congresista Lescano y luego al congresista Costa para poder acumular las interrogantes y que pueda responderlas. Señor presidente, muchas gracias. Saludar al presidente del Poder Judicial y al señor juez Abel Concha. Debemos entender entonces, señor presidente, que el pedido de prisión preventiva del señor Alejandro Toledo ni siquiera ha sido presentada a la justicia norteamericana. Simplemente están haciendo consultas. En el caso Ecoteva, que es el único que está tramitando, porque entiendo que los otros delitos, el caso Odebrecht, que pidieron acumulación, no les han aceptado. No, así es. Entonces, la población tenía la impresión de que los pedidos ya estaban hechos, que los expedientes ya estaban presentados, pero esto nunca se dijo. Perdón. Y al parecer, no sé, si quisiera terminar, doctor Rodríguez, para usted pueda contestar. Pero al parecer solamente se han hecho consultas, han viajado los fiscales y han consultado qué es lo que van a presentar y todavía no se ha hecho el pedido formal del arresto provisorio. Y han pasado varios meses. Entonces, si nos pueden explicar por qué el retraso de esos varios meses y cuándo tienen previsto, en todo caso, presentar el pedido de arresto provisorio, de prisión preventiva, porque me parece que es algo grave
de que no se haya ni siquiera presentado el pedido correspondiente. Y si hay documentos oficiales donde hacen el requerimiento, qué cosas deben presentar por parte de la justicia peruana, que nos digan qué es lo que se va a presentar.